la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás. Dios les siga bendiciendo. Bienvenido, bienvenida a este espacio Palabra de Vida, que por voluntad de Papá Dios, y siempre lo diré, Él nos da la particularidad, la facilidad de transmitirlo todos los miércoles a las 10 de la mañana. Vamos a orar. Usted me conoce y sabe que antes de, es bonito colocar todo en las manos de Dios. ¿Qué le parece si por favor usted me acompaña en una corta oración, inclinando su rostro y diciéndole a Papito Dios gracias? Señor, en este hermoso momento te damos gracias por el espacio que tú nos das, por la libertad que tú nos das, por los recursos que tú nos das para poder recibir esta enseñanza. Que seas tú, Espíritu Santo, dirigiéndonos, que seas tú, Espíritu de Dios, ayudándonos para que no tengamos distractores. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Dios Rey y Salvador. Muy bien, vamos a compartir algo de la historia. Usted recuerda muy bien que el Señor Jesucristo fue apresado, encarcelado, flagelado, crucificado, pero se cumplió el plan perfecto y divino de Dios, que Él resucitó. También recordamos muy bien que aquel hombre que lo entregó a sus verdugos sintió remordimiento, sintió culpa en su corazón y terminó suicidándose. Entonces, la historia nos cuenta que estaban los 11 reunidos cenando, y el Señor Jesucristo se les aparece y les reprocha su incredulidad, porque habían muchos que habían visto al Señor Jesucristo ya resucitado, ya varios lo habían dicho, y el Señor Jesucristo le reprocha a los 11 que ya les había, antes de él le había dicho, yo vuelvo, yo tengo que pasar por esto, pero yo voy a volver. Pero ellos estaban incrédulos. Y empecemos por ahí. Hoy en día, ¿cuántos incrédulos hay? Hoy en día, la iglesia de Cristo se está tornando incrédula, porque está llevando una espiritualidad demasiadamente liviana, peligrosamente liviana. Y no hablo de la iglesia tal ni de la iglesia tal, hablo de la iglesia en general, tanto la tradicional como la protestante, en todo el mundo. La iglesia de Cristo no debería ser así. La iglesia de Cristo debería tomar muy en serio y de una manera muy responsable las Sagradas Escrituras. Cuando yo digo la Biblia, cuando yo leo la Biblia, debe hacer algo en mí, debe producir algo en mí. Cuando usted lee la Biblia, debe producir algo en usted, pero no llevar una vida religiosa, una vida liviana en lo espiritual. Se aproxima, en unos días, a manera tradicional, se va a celebrar la Semana Santa. En mi generación, y hace mucho tiempo, el tema de la Semana Santa era algo de respeto. Se guardaba una especie de luto por el Mesías, se guardaba una especie de luto por el Señor Jesucristo, una especie de duelo. Hoy en día no. Hoy en día Semana Santa es semana de vacaciones. En Semana Santa se embriagan, bailan, pasean, pero el tema espiritual quedó relegado. Hay una mala religiosidad, y eso sí es que se está haciendo, de ir a visitar los distintos monumentos, los distintos templos por religiosidad, de ver una procesión por religiosidad, pero no saben el por qué se celebra, no saben por qué se hace. Usted, si es mayor de 30 años, debería, y es nuestro deber, enseñarle a nuestros muchachos, a nuestros niños, por qué se hace eso y para qué se hace eso. Para que tal vez, y digo tal vez, la nueva generación se levanta con temor y temblor delante de Dios. Podríamos utilizar esa religiosidad a favor nuestro y no solamente como un espectáculo, como pusieron un muñeco de yeso ahí con carita de y pobrecito, no, hay que enseñarles a nuestros muchachos
a nuestros niños lo que son las Escrituras. Obvio sí, usted y yo debemos leer, y si no, ¿qué vamos a enseñar? Retomando con el evento del momento, el Señor Jesucristo les reprocha a ellos su incredulidad. Y hoy en día el Señor quiere reprochar a la iglesia la incredulidad. Ya no queremos creer. Ya no queremos creer que en verdad lo que está escrito se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Que hay resultados o positivos o negativos de acuerdo a nuestra credulidad o de acuerdo a nuestra incredulidad. Debemos reflexionar en eso. Así es que la palabra de Dios, la Biblia, debe hacer algo en nosotros. Y si no está haciendo nada, debemos reflexionar, debemos recapacitar. Porque si la palabra de Dios tiene tantas cosas, es muy fácil decírselas yo a ustedes. Es muy fácil que yo les hable a ustedes de la Biblia. Lo complicado para mí, lo he enseñado en las predicaciones, lo he enseñado en mensajes, lo complicado para mí es vivir lo que yo leo. Eso es lo complicado. Así es que, amada iglesia, ¿por qué no miramos lo que dice las Escrituras y lo leemos textualmente? Vaya por favor al Evangelio según San Marcos, al capítulo 16, versículo 14. Vamos a leer solamente 3 versículos en este momento. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Déjelo ahí. Ya oramos a Papito Dios y colocamos todo en las manos. Yo siempre suelo hacerlo después de leer la Biblia, pero miremos qué dice el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la intención del Señor Jesucristo con esto que está Él diciendo? Lo primero, la incredulidad y dureza de corazón. Miren, amados y amadas, ¿cuántos textos de la Biblia usted se sabe? ¿Cuántos pasajes o historias bíblicas usted se sabe? No porque las haya leído, sino que se las sabe. Las vio en una película, las escuchó en una predicación, bueno, las leyó en la Biblia, bueno, qué sé yo. Y de esas, ¿qué ponemos en práctica nosotros? Por ejemplo, lo que dice acá la Escritura en el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué? Será condenado. El Señor Jesucristo les está reprochando a sus discípulos, a sus 11 discípulos, su incredulidad. Y en el versículo 16 le está diciendo a ellos lo mismo. Todo el que crea se salvará. Y ese mensaje es para usted y para mí. Si usted y yo no creemos lo que dice la palabra de Dios, si usted y yo no ponemos en práctica lo que dice la palabra de Dios, estamos en un gran peligro de ser condenados eternamente. Y así usted no lo crea, y así yo no lo quiera creer, existe el infierno y una condenación eterna. Porque muchas veces las personas dejaron de creer en eso. Es muy bonito cuando nos hablan de prosperidad. Es muy bonito cuando nos hablan de sanidad, de restauración. Gloria a Dios, aleluya. Pero es tan feo cuando nos confrontan con nuestra verdad. Es tan feo cuando nos dicen, si usted dice mentiras se va a condenar. Si usted engaña se va a condenar. Si usted hace trampa se va a condenar. Si usted no sigue a Cristo, se va a condenar. Porque no es solamente confesarlo, es creerle. Y es en serio. Yo también pasé por eso hace muchos años. Pero las Escrituras nos dicen a nosotros, el que creyere, ese será salvo. Y usted y yo, que hemos escuchado, que hemos visto, que hemos leído, que hemos incluso cantado la palabra de Dios, eso debe hacer algo en nosotros. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de enseñar lo que hemos aprendido a muchas personas, porque eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha encargado a nosotros. Esto, por ejemplo, que estamos haciendo, usted está recibiendo esta enseñanza y sé muy bien que ojalá y Dios permita esa enseñanza haga algo en su vida para que usted se la enseñe a otro y sobre todo a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Así es que no tengamos que llorar por no haber vivido la Biblia.
Que no tengamos que sufrir, que no tengamos que lamentarnos por no haber practicado lo que leemos, por no haber practicado lo que aprendemos de la Biblia. Porque la Escritura dice que para el que cree todo le es posible. ¿Sí? Pero hoy el Señor está diciendo, el que creyere, ese será salvo. Que no tengamos que llorar porque muchas veces no vivir la palabra de Dios, no vivir la Biblia, nos va a traer mucho dolor, nos va a traer muchos problemas, nos vamos a meter en muchas dificultades por no prestar atención y poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Así es que usted y yo debemos sentir temor por el disgusto de Dios. Nos debe preocupar y nos debe asustar el disgusto de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación, sobre el mundo entero. Si usted y yo empezamos a aportar esos granitos de arena, puede que usted y yo no hagamos absolutamente nada. Porque imagínense, una persona en medio de tantos millones de gentes, pues, bueno, creo que no va a hacer efecto, ¿no? Pero si somos dos y se suma otro y se suma otro y otro y otro y se multiplica, ya hicimos algo, ya lograremos algo. Y no es por voluntad nuestra, porque es el Espíritu de Dios quien convence y redarguye de todo pecado. Pero usted y yo debemos aportar, porque el Señor lo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No es que usted se vaya para allá, para Alaska, que se vaya para Japón, que se vaya para la Argentina, no. Empecemos con los que nos rodean. Y zafe su responsabilidad. Diga, yo ya cumplí. Si no quisieron recibir, pues, porque dice el Señor, el que crea, ese se salva. El que va a creer. Pero hágalo. Enseñe la Biblia, enseñe la palabra de Dios. Use estos medios. No solamente publique memes de chistes y chismes y cosas y estas, no. Es bonito que usted de su WhatsApp, de su estado, de Facebook, de Instagram, de bueno, todas esas aplicaciones que hay. Use textos bíblicos, compártalos para que muchos puedan recibir mensaje y muchos se puedan salvar. Hoy podemos aprovechar la tecnología para eso. Así es que recuerde, amada iglesia, que dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea se condenará. La reflexión de esta palabra es que usted y yo estemos en la lista de los que nos vamos a salvar y no de pronto en la lista de los que se van a condenar por incrédulos. Pongamos en práctica las Sagradas Escrituras, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos, exageradamente peligrosos. La igualdad de género la tomaron de una manera equivocada. Ya vemos en las noticias, ya vemos en los programas de farándula que es normal ver dos hombres besándose, que es normal ver dos hombres adoptando niños, dos mujeres de pareja adoptando niños. ¿Para dónde va la sociedad? Ese no es el origen de Dios. Dios no hizo eso. Discúlpeme, no es que yo esté, ¿cómo le digo yo? Que tenga fobia a eso, no. Simplemente que Dios jamás hizo eso. El orden de Dios no es ese. Discúlpeme, pero bueno, yo no soy homofóbico. Simplemente enseño lo que dice la palabra del Señor. Porque escrito está que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Discúlpeme, pero eso dice la Escritura. Y puede que usted recibiendo este mensaje me rechace, me critique, me señale, e incluso me quite de sus contactos y todas estas cosas. Eso le pasó al Señor Jesucristo. Lo sacaron de los contactos porque Él habló la verdad. Y la verdad nos hace ¿qué? Libres. La verdad de Cristo nos hace libres a nosotros. Si yo me quiero confabular y quiero agradarle a usted, pues yo corro el riesgo. Soy yo quien voy a correr el riesgo. Yo quiero agradarle a Dios y ojalá a usted también. Por eso es necesario leer la Biblia, por eso es necesario mirar qué dice Dios y no qué dicen los hombres. Es más importante lo que diga Dios que lo que diga el ser humano. ¿Estamos? Así es que, amada iglesia, usted, amigo, amiga, para el que cree, todo es posible, pero el que no cree, pues va a patinar por ahí. Y el que creyere, ese será salvo.
no se le olvide. Que la palabra de Dios sea nuestra luz para seguir el camino. Que la Biblia sea nuestro manual de vida todos los días. Créalo, créalo. Lea la Biblia y pongámosla en práctica. Ahí entro yo un montón. Debemos practicar lo que dice las Sagradas Escrituras. Así es que Dios les siga bendiciendo. Esta es una corta reflexión con 3 versículos que dijo el Señor Jesucristo. Unas pocas palabras que el Señor Jesucristo nos dice en este momento. El que cree se salvará. Si usted no lo quiere creer, pues no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ya, pues, ya, ¿qué podemos hacer? Pero créalo. Hay un cielo, una vida eterna, hay un infierno y una condenación eterna. Salvémonos. Dios les siga bendiciendo. Hasta una próxima transmisión. Un abrazo. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.